שלום חברים, שלום משה. שלום חברים יקרים. שלום, אנחנו עדיין בפסח. Hola amigos, hola Moshe, hola, hola. Es Pesach, Faraón, sí, y Moshe, sí, y el pueblo de Israel. Así que sigamos nuestra aventura. Hoy tuvimos un artículo muy bonito, un punto dramático hubo ahí en el artículo que me gusta mucho. Rabash siempre nos dice las cosas de forma honesta, nos dice la verdad, y llegamos al punto en el que el cuerpo no está de acuerdo. Sí, vamos a leer una parte del artículo y ver los estados por los que Rabash nos lleva. Es realmente como un panel solar que atrae esa luz, que reforma. Y tenemos una gran porción de la luz circundante, hablaremos de eso. Vamos ahora a ir a los estados por los que Rabash nos lleva, cómo distinguirnos de los egipcios, cómo distinguirnos del faraón, del creador. Y os invitamos a que hagáis preguntas. Juntos vamos a escudriñar el estado de Pesach. Veo que tenemos algún problema con el sistema Arbut, pero esperemos que todos nos estén escuchando. ¿Tenemos retransmisión, Yoram? ¿Sí? Todo bien. Seguimos. Vamos a empezar el artículo con las palabras y ahora podemos interpretar lo que está escrito. Ahora podemos interpretar lo que está escrito. Y los egipcios esclavizaron a Israel con Baparej, con trabajo arduo. Nuestros sabios dijeron Bepe Raj, con boca suave. Debemos entender el significado de boca suave en el trabajo del Creador. Es decir, que los egipcios hablaron con pensamientos y deseos que se debe servir al Creador, pero con el fin de recibir. Esto se llama boca suave. Es decir, el cuerpo está más de acuerdo en hacer el trabajo sagrado con la intención de recibir y no se necesita dirigir con el fin de otorgar. Resulta que con este discurso hicieron que Israel tuviera un trabajo arduo al asumir el yugo del reino de los cielos. Y por esa razón, cada uno en Israel decía que el trabajo sagrado con el fin de otorgar es algo difícil. Por esta razón, los egipcios les impartieron pensamientos de que conviene más trabajar con el fin de recibir, ya que de ese modo verían que cada día están avanzando en sus buenas obras. Pero, por el contrario, en el trabajo en forma de Israel, por sí mismos ven que es difícil. Y la evidencia de esto es que no ven ningún avance en el trabajo. Se deduce que una boca suave, Bepe Raj, significa que hacen pensar a Israel que si siguen su camino es más fácil trabajar. Esto se llama suave, es decir, que es más fácil avanzar en el trabajo sagrado. Con estas quejas, los egipcios les amargaron la vida con trabajo arduo, porque siempre explicaban a Israel que el trabajo de Israel se llama trabajo arduo y que eso no era para ellos. Con Homer, mortero, significa que los egipcios explicaron a Israel la Jumra, severidad del otorgamiento, mientras que el trabajo de los egipcios siempre se mantenía blanco. Es decir, que no sentirían ninguna oscuridad en el trabajo y que el cuerpo aceptaría ese trabajo. Esto se llama con levinim, ladrillos, lo que significa que el trabajo de los egipcios se considera levanim, blancos, sin mancha ni suciedad, y que siempre serían
íntegros. Con esto hicieron que a Israel le resultara muy difícil trabajar para el Creador. En otras palabras, el trabajo arduo se les extendió desde los egipcios, siempre diciéndoles sobre el homer, la severidad que hay en el trabajo de otorgamiento, y los lebanim, la blancura que hay en ese trabajo y el temor de los egipcios. Se dijo que del que temió al Señor se extendió un desperfecto a Israel. Esto significa que desde esto se les extendió el trabajo arduo en el campo, es decir, en el reino de los cielos que querían asumir sobre sí mismos, pero no podían. Es a partir de aquí que Rabbi Shimon dice acerca del que teme la palabra del Señor: al más puro de los egipcios, mátalo. A la mejor de entre las serpientes, aplasta su cerebro. Debemos interpretar las palabras de Rabbi Shimon: al más puro de los egipcios, mátalo. Es decir, lo que los egipcios dicen que es apto, que es puro, mátalo, ya que nuestros sabios dijeron: el que viene a matarte, mátalo tú primero. Es decir, lo que los egipcios te dicen que es puro, que es un camino apto para ir por él, debes saber que él desea matarte en la vida espiritual. Por lo tanto, mata estos pensamientos. A la mejor de entre las serpientes, aplasta su cerebro. Significa que si la serpiente es el mal en el hombre, te aconseja que este camino es bueno para ti y te da a entender con una gran comprensión y una mente clara, en la misma forma en que la serpiente vino a Eva, que no discutas con ella, sino que aplastes su cerebro. Es decir, todo el cerebro intelectual que explica, destrúyelo. En otras palabras, debemos ir por encima de la razón. Sí, y en primer lugar queremos averiguar si nos podéis escuchar. Sí, nos escuchan, solo que nosotros no los vemos a ellos. Bueno, pues esto también es un problema. Sí. Moshe, ¿cómo no seguir lo que dice la serpiente? Que te dice: vas a recibir todo, no te preocupes. Simplemente sigue estos pasos, todo va a estar bien. Y yo hago lo que hace, recibo todo en este mundo y en el siguiente. Tendré salud, tendré todo. Seré listo. Cada día. Sí. Marco, sí, lo conseguí. Todo está bien y recibo un premio por ello. Moshe dice: de los egipcios recibimos, cuando ellos hablan con boca suave, hablan con los deseos de recibir. Que añadas que este trabajo es fácil, mira lo que has dado, que has ganado, con conocimiento, con respeto. Y aparte de eso, no serás capaz de avanzar. Si tomas ese camino que está en contra de tu naturaleza, no va a funcionar. Sí, ellos dicen: se te da todo, disfrútalo. Por eso, los deseos en la persona no quieren que el punto en el corazón avance, ese estado de Moshe. El estado de Moshe es querer llegar a la meta en la vida. Y entonces es difícil porque siempre hay estas quejas, estas caídas, estas tentaciones de ir al lado de ganar, de recibir. ¿Y tengo que esforzarme? No, ¿para qué? Y entonces los egipcios además injurian. Esa es su arma secreta, la calumnia, el hablar mal. Sí, y me dicen que lo que yo quiero hacer es lo correcto, lo que yo deseo hacer. Esa crítica que se agudiza sobre los amigos, siento que yo tengo razón en todo,
Y esa es la serpiente dentro de nosotros. Es como decir, sí, es así astuta. Y Moshe y yo estamos como en una charla del uno al otro porque no os vemos. Entonces, esto es lo que la serpiente nos dice. Sigue estos pasos y verás que todo está bien, que tienes razón, que estás haciendo un buen trabajo en beneficio de la sociedad, quizá. Y, ay, por fin nos vemos, qué bien. Ay. En un minuto os enviaremos el enlace a las preguntas. Hay un enlace a preguntas que también tenemos. Pero sin la ayuda de la sociedad, sin la decena, la persona no sabe siquiera que estos son los argumentos de los egipcios, que son esos deseos de recibir y recibe estas calumnias, estas quejas también hacia el Creador por este trabajo. ¿Qué es este trabajo para ti? ¿Quién es el Creador? ¿Quién es el Señor? Sí, esta es la base de la calumnia, de la crítica, del hablar mal. ¿Quién es el Creador? Y con eso decrece tu confianza en Él. No es fácil detectarlo, pero ese es el arma. Ese es el arma en contra de Israel. Bueno, ya tenemos varias preguntas. Podéis enviar también las preguntas vía Turquía 7, Songul. Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. 10 göze giriş madde 155'e göre kişi sadece bilmek için çalışsa bile ışık çeker diye duydum. Buenos días. Escuché que, de acuerdo con el artículo, entendí que por un lado la persona atrae la luz por medio del anhelo, y eso es suficiente. Mi pregunta, por medio del anhelo de conocer, mi pregunta es en qué punto exactamente lo que llamamos la falta de calidad en la intención se vuelve decisiva. ¿Y tú qué crees? Volvemos a esta cosa llamada intención una y otra vez y entendemos que no es fácil. Hacemos un esfuerzo, lo que se llama un esfuerzo. Pedimos al entorno que trabaje sobre nosotros y digamos que trabajamos con una intención egoísta, que yo tenga que recibir algo a cambio. Y la sociedad opera en mí de ese modo. Y no es fácil cuando tú no ves al rey para tener esa intención correcta, que puedas darle contento a ese rey. Es difícil de escudriñar, porque ¿qué es ese rey? Es ese padre que prepara este mundo maravilloso para nosotros. Estas son cosas que tenemos que escudriñar. ¿Cómo puedo darle contento? Esa es nuestra intención. Y no es fácil agarrarse, sostenerse, quedarse así sujeto a esa intención. Y ese es el trabajo de Israel, mantenerse ahí. ¿Cuál es el trabajo de los egipcios? Decir que no lo vas a conseguir. Tienes un buen estado, conéctate, todo se va a volver más fácil y quédate en Egipto. ¿Por qué no? Todo el tiempo está la ciencia de cómo desenvolverse en este mundo con la intención de este mundo. Y luego cómo es el elevarse por encima de este mundo dándole contento al Creador. Y nuestro trabajo es elevarnos por medio de atraer esa luz que reforma, agarrar el siguiente nivel
y tener eso que deseamos, ese lugar que queremos alcanzar, tenerlo, aferrarnos y de ahí atraer esa luz que reforma. Y pronto vamos a ver el vídeo número 1 acerca de la intención. Rab nos explica cuando empezamos este trabajo, que no es sino al comienzo. Y al comienzo de la lección, Rab da un ejemplo con personas de la calle y están en la calle. Y incluso un deseo simple de la persona, la luz ya opera sobre ello. Y sabe que el otorgamiento es bueno. Ya empieza a sentarse. Sí, hay que tener una actitud especial, que uno se siente atraído al estudio, que el otorgamiento es bueno y entonces la luz empieza a operar. Pero al principio, cuando la persona empieza a escuchar con los amigos, los libros, los maestros, y entonces llegan los egipcios con quejas. Pero, ¿qué estás buscando aquí en el texto? Tienes que buscar otras cosas. Esto no es realista. La serpiente llega con todas esas lógicas y argumentos y tenemos que defendernos y elevar la importancia por encima de todo eso. No hay otra forma de avanzar. Esa es toda la sabiduría de la Kabbalah, atraer la luz que reforma para llegar a una demanda escudriñada y clara. Ir por encima de todo el intelecto, lo que a mí me parezca correcto o no correcto, como debería ser. Rab me dice esto, Balasulam me dice esto, y así tiene que ser mi enfoque al estudio. Vamos a ver el vídeo número 1 con Rab para ver lo de la luz que reforma. Rab, si no avanzo hacia las luces circundantes, sino solo bajo el concepto del tiempo general, y si me retraso con respecto a ese tiempo, entonces caigo y cada vez me siento peor y peor hasta que empiezo a entender a través del sufrimiento que merece la pena subir. Cambiar ese estado se llama ascender, subir. Y ascender se logra mediante la luz que reforma. Ese es todo el principio. Comprender que la escalera de los grados, la escalera de Jacob, no cambia y todos nos encontramos en ella. Entonces, tenemos que reconocer en qué estado estamos, entender la causa que nos hace daño, que nos duele, cómo podemos salvarnos. Y activar el medio que es el estudio de la Kabbalah con la intención de elevarse, trascender. Y cuanto más cerca esté la persona a través de su intención en el estudio de la luz circundante, más influirá esta luz sobre la persona y en consecuencia más rápido subirá. Sabemos que la conexión con la espiritualidad se da según la equivalencia de forma, en la medida en que las intenciones del hombre estén más cerca del otorgamiento y más lejos de lo corporal y de su ego. Entonces las luces influyen más sobre él. Por lo tanto, al abordar el estudio, tenemos que equiparnos con estas intenciones, como escribe Balasulam en el punto 17 de la introducción al test. Y solo así podemos ascender a los grados donde nos sentiremos bien. En resumen, eso es lo que el Creador quiere, que cada uno encuentre cada vez un grado donde se sienta bien. Y luego descubrirá que no es suficiente, que hay algo aún mejor, y así hasta Gamartikum, donde realmente uno verá que se encuentra en el bien absoluto. Senka dice, cuánta energía Rab tiene, está en otorgamiento puro. Eso es lo que sentí hace 20 y tantos años. Este vídeo es de 2002 y lo sentí así, que realmente nos sostiene todo el tiempo en sus manos.
y sigue sosteniéndonos. Moscú 8. Приветствую, дорогие учителя и Кли. Хотелось бы спросить по поводу качества желания, как-то понятно относительно. Хотелось бы уточнить по поводу качества намерения. Вот там какая La pregunta es sobre la этого качества, calidad del deseo, в чем их тонкости? la calidad de la intención. ¿Cuáles son los grados que hay en la intención? Moshe, ¿cómo medir la calidad de la intención? Rab nos menciona acerca de eso a lo largo de la lección, cómo medir la intención. Y Bala Sulam escribe en el punto 70 y 155, en la introducción al test, ¿con qué demanda llego al estudio? ¿Qué motivación tengo para cada palabra que leo? ¿Lo tomo como una medicina? ¿Una medicina para qué? Pero para querer una medicina tengo que entender que estoy enfermo. Y por medio de los amigos atraigo la luz y veo ese hueco que hay entre yo mismo y mi estado y lo que los cabalistas escriben. Y en todos los estados y carencias regreso al estudio y detecto cuál tiene que ser mi actitud hacia ese estudio. Y quiero leer el fragmento 2 de las palabras de Rab. Saber la situación en la que nos encontramos, comprender la razón por la que sufrimos, de qué sufrimos y cómo podemos salvarnos. Y usar los instrumentos, el estudio de la Kabbalah con la intención de ascender. Cuanto más cerca esté una persona de la luz circundante con su intención durante el estudio, más influencia tendrá la luz sobre él y por consiguiente más rápido ascenderá. Sabemos que la conexión en la espiritualidad está basada en la equivalencia de forma y cuanto más cerca estén las intenciones del hombre del otorgamiento, de alejarse de la corporalidad y de su ego, más le influirá la luz. Por lo tanto, al abordar el estudio, tenemos que equiparnos con estas intenciones, como escribe en el punto 17 de la introducción al test. Y entonces podremos subir verdaderamente a los niveles donde nos sentiremos bien. Y esto es lo que quiere el Creador en general, que cada uno a cada vez encuentre un grado donde se sienta bien y luego descubrirá que no es suficiente, que hay algo aún mejor. Y así sucesivamente hasta el final de la corrección, donde realmente veremos que nos encontramos dentro del bien absoluto. Entonces, cada vez vengo a estudiar con una carencia y descubro que incluso en la conexión entre nosotros, en la necesidad de dirigirnos al Creador, en mi relación al estudio tiene que haber una cualidad y una cantidad de intención. ¿Para qué estudio? ¿Con quién estudio? ¿Quiénes son estos amigos? ¿Qué estoy pidiendo? ¿Para qué pido esta intención? Y así cada vez que hacemos este escrutinio, el Creador brilla sobre esa intención escudriñada y llegamos a esa demanda. Y a través de esa petición, con cada palabra, siento que son como gotas que van cayendo, sobre mis venas. Y así vamos avanzando en cantidad y calidad de la intención. Y es bueno que sintamos que perdimos la intención. Es bueno que prestemos atención a eso y tenemos que recordar a eso a los amigos y ellos que me recuerden a mí y pararnos unos segundos y recordar todo de nuevo. Todo esto se llama caminar por el camino de la intención. Sí.
Y también esto de que yo no me mantengo en la intención solo para mí, sino que lo hago por mis amigos. Entonces, como dijiste, hay muchos. Y si no lo logro, dice Senka, tengo que pedir por los amigos para que tengan éxito y estar en esa intención interna. Rab siempre nos da un ejercicio. פעם, לא, זה פעם, זה עשירייה קודמת, כן, הרב אמר כל הזמן שזה... Lo siento, no se escuchó. Sí, eso ocurrió en el pasado. ¿Cómo era eso? Sí, el contador este que tengo así, que pulso y que voy contando cuántas veces estuve en intención durante el día y lo intento. ¿Cuántas veces te da el contador? Eso es un secreto, dice Senka, no lo puedo revelar. Sí, el estar en la intención durante el estudio es muy importante. Haz todo lo que puedas y de una forma o de otra no te alejes del trabajo. Ahora vamos a Mujeres España 1. Gracias, queridos amigos. Escuché precisamente que avanzamos separándonos de la corporalidad y acercándonos al otorgamiento. ¿Cómo se ve esto en la práctica para no retirar el masaj, incluso en las acciones más bestiales? הבנת? שאלה? מצד אחד מתקרבים להשפעה ומתנתקים מהגשמיות, איך לא לאבד את הכוונה. Por un lado, nos acercamos al otorgamiento y nos desconectamos de la corporalidad y no perder la intención. Incluso en las actividades más corpóreas, ¿cómo no perder la intención? Parece que es lo que pregunta la amiga. Bueno, ese es un buen pensamiento. ¿Cómo no dejar la intención? Eso ya significa que la intención es el principio del trabajo. Y después, por supuesto, lo vamos a perder, de eso no hay duda. Y entonces eso se llama ascensos y descensos. No físicamente, sino que son los ascensos y descensos en la intención. La tengo, la pierdo, y hubo mañana y hubo noche, y fueron todo uno. Entonces llega el día, luego llega la noche, me adentro en ello, después llega la mañana, el día, otro paso, y así completar los 125 grados. Recuerdo que Rab dijo muchas veces que tenemos que imaginar que cada uno de los amigos está sujetando mi válvula de oxígeno. Cada uno de mis amigos no es imaginario, que realmente así, que el oxígeno, la válvula de oxígeno es tu intención, es la válvula de tu punto en el corazón. Si los amigos la cierran, durante el día vas a tener pensamientos corporales acerca de tú mismo. Y entonces llegas a la lección y dices, ¿pero dónde estuve todo el día? Y entonces llegas y abres el oxígeno también a los amigos, esas 10 válvulas, cuando llegas a la lección. Y les proporcionas ese oxígeno y le pides al Creador a proporcionárselo pensando en los amigos, simplemente dirigiéndote a él y pensando en ellos. Ese es el oxígeno que les das. Y no importa si tuve éxito o no, o dónde estuve todo el día, con eso tengo que llegar a la lección. Si me duele o no me duele que haya sido así, cada carencia que tengamos, incluyendo donde me encuentro, Rab dice que hay este fragmento muy hermoso que incluso un camello que arroja su agua sobre una hormiga, incluso puedes pensar, incluso en esos estados puedes pensar en los amigos. Y no es simplemente eso,
no por casualidad se dice que ir a el temor reverencial es el primer precepto. Tengo miedo de que pueda perjudicar a los amigos. Y se dice así, que si estamos en el camino, entonces, por supuesto, los amigos no pierden la intención. Tienen que pensar en la espiritualidad y estar en el camino y no huir, no desviarnos de él. Y ese es el Creador que trabaja así sobre nosotros. ¿Puedo leer una pregunta de Kola Ishenko? Kola, preparaos, porque Kola no hace preguntas así porque sí. Nos envió una pregunta y dice, ¿cómo identificar esta boca suave de los egipcios? Porque son muy sofisticados. Parece que quieres lo mejor para los amigos, pero en el fondo es tu propio ego, con todo tipo de disfraces y excusas. Entonces, ¿cómo identificar esa boca suave de los egipcios? Senka dice, no es fácil. Hay muchos pensamientos. Cuando siento que tengo razón. ¿Y cómo saber que es la serpiente constantemente susurrándome en el oído que tengo razón? Estoy con los amigos y siento que estoy en lo cierto, que tengo razón. Y tengo, cuando eso ocurre, que encender una luz roja, porque si tengo razón es porque estoy por encima de ellos y eso ya es una señal de alarma. Son los egipcios diciéndote, tienes razón. Ah, mira, ahí está Kola. Y hay muchas otras cosas ahí, sí. Sí, el Creador siempre nos da estados cuando llegas a la lección. Llegas, ves a los amigos y el Creador te muestra que, por ejemplo, los amigos no vienen. Y entonces llena tu corazón porque te dices, mira, yo estoy aquí. Tú eres anfitrión de las comidas, estás en las lecciones, otorgas, haces difusión. Hay muchas otras cosas en las que tú te ves así y esa es la boca suave. Y entonces si la persona en esa ocasión está conectada al camino, adherido a lo que dice Ra, a las fuentes, entonces te dices, se te enciende esta luz roja y dices, no, yo quiero sostener a los amigos, quiero ayudarlos. No simplemente disfrutar y decir yo estoy haciendo esto y lo otro. Y entonces empiezan las quejas y los argumentos. Fijaos, es lo opuesto a lo que tenemos en este mundo, a los líderes mundiales que siguen los pasos de Egipto. Quiero leer el fragmento 4 de las palabras de Rab. Dice, el camino de la Torah significa que se te da una oportunidad a cada momento, a cada situación, para avanzar más rápidamente hacia el reconocimiento del mal, a través de la sociedad, los libros y todo. Y por medio del estudio atraes gracia desde arriba y empiezas a percibir que hay algo llamado ese otorgamiento. Y a través de eso te sientes cada vez más inmerso en Egipto. Y esto se llama que cuanto más tiempo pasaban en Egipcio, más sentían que se encontraban allí. Hasta que llegas a un punto en el que la brecha, la tensión entre la gracia que recibes desde arriba y tu situación, tus cualidades actuales, es tal esa brecha que sientes la necesidad de irte, de huir, de escapar, pero no sabes cómo. ¿Por qué el Creador dispuso que sintieras esa brecha? Para que te conectes con Él por primera vez.
Todo proviene solamente de la luz que brilla durante el estudio y ella determina tu siguiente estado, determina la tensión para que sientas que estás en el reconocimiento del mal, te da la fuerza. Si no para salir de ese mal, por supuesto no por ti mismo, entonces para volverte, para dirigirte al Creador, no hay más remedio. Es decir, sentir estas palabras suaves, ese estado sofisticado en el que tienes que sentir todo esto y concentrarte en el estudio y durante el estudio atraer esa luz que reforma. Sí, todos los artículos de Rabash que leemos tenemos que comprobar constantemente. Estoy aquí, estoy escuchando lo que dice Rabash, me estoy anulando, estoy siendo ese cero frente a ese uno que son los amigos. Y entonces atraigo esa gracia desde arriba, esa luz que llega desde lo alto. Y queremos llegar a poner en práctica todos estos artículos y ese es el trabajo. Vamos a Turquía 1, amigos. Bolluk ve ışığın birbiriyle olan reaksiyonu nedir? Ve bunu onunla nasıl gerçekleştirebiliriz? Gracias. ¿Cuál es la reacción es la conexión entre la abundancia y la luz? ¿Y cómo alcanzar esto en la decena? Baal HaSulam da una definición a la luz en el estudio de las 10 sefirot. Todo lo que se recibe en las vasijas, en el deseo. Y frente a nosotros tenemos la abundancia, un mar, un océano de luz que está en calma, que está fijo, eterno e infinito, sin límites. Pero no tenemos las vasijas para recibir esa abundancia, ni siquiera para desearlas, no tenemos esa carencia. Entonces, de nuevo, volvemos al trabajo en la decena entre nosotros, según el consejo de los cabalistas y lo que Rab nos dice. Como decena, vamos caminando y, como dijiste, las lecciones, las comidas, las tareas, todo lo que haga falta, hacemos todo eso. Y poco a poco la luz va influyéndonos y empezamos a recibir carencias de ella, como Rab nos dice. Y entonces la luz va corrigiendo esas carencias, esos deseos. Y de la absoluta corporalidad voy pasando poco a poco a esta relación con los amigos, este otorgamiento que empezamos a establecer. Empiezan a parecerme importantes y las carencias empiezan a revelarse y yo empiezo a decir, ¿y dónde estoy yo en relación a todo esto? Y las vasijas para recibir la abundancia, todos esos grados, los 125 grados, se revelan entre nosotros en el trabajo, en la decena. ¿Cómo lo revelamos? Trabajando en la decena, siguiendo el consejo de los cabalistas y atrayendo la luz durante la lección. Y si preparamos las vasijas para ello, recogeremos toda esa abundancia que el Creador quiere darnos. Así es como funciona. Vamos en contra de nuestra propia naturaleza. Mi naturaleza es que tengo que cuidarme de mí mismo. Y entonces cuando construyo las vasijas es lo contrario. Tengo que dejar de pensar en mí mismo y empezar a pensar en los amigos. Empezar a pensar en hacer plegaria por los amigos. Y así construyo el Kli. Y no tengo que tener éxito, solamente tengo que hacer el esfuerzo y tratar de disolverme entre los amigos. Y entonces podemos sentirnos mutuamente y sentirle a Él entre nosotros. Mujeres MAC 23. У нас есть такой вопрос. Как знать, что мы в группе, что наше объединение, которое мы делаем в группе, достаточно для того, чтобы доставить удовольствие? Buenos días. ¿Cómo podemos saber que la conexión que hacemos
que llevamos a cabo en el grupo es suficiente para dar contento al Creador? ¿Podemos sentir que Él está teniendo contento de nosotros? Senka dice, si sintiésemos que sí, Él está satisfecho, recibe contento, entonces nuestro ego se llenaría y diría, sí, estamos dándole. ¿Eso es bueno o no? ¿Qué nos ayuda a avanzar más? Y si nos dijesen, estás haciendo un trabajo perfecto, te estoy disfrutando completamente, y si tú sintieses en la decena ese ego compartido, ¿eso es bueno o no? ¿Qué crees, Moshe? Correríamos detrás de ese ego, de eso que sentimos como bueno. Sí, lo estamos consiguiendo. Y si no recibimos esa sensación, no hacemos ningún esfuerzo. Entonces, es un problema. El problema es cómo sentir realmente dónde nos encontramos. Toda la idea no es llenarnos, sino corregirnos. Necesitamos corregir nuestro ego. Para eso nos reunimos. Y el único trabajo que tengo que hacer es, yo miro a los amigos y digo, dejé de pensar en mí y empecé a pensar en los amigos, y esa es la forma de autoexaminarte. Si no has llegado a eso, tienes que seguir. Y sé que la única forma de llegar ahí es llegar al amor al prójimo y desde ahí al amor al Creador. Sí, el querer conectar entre nosotros, tanto el querer desarrollar el enfoque correcto al estudio, a la vida. Nosotros no vinimos a recibir, sino a desarrollar una carencia juntos, pero eso es contrario al intelecto. ¿Por qué tenemos que desarrollar esa carencia juntos? Porque a partir de ahí se eleva la plegaria, la conexión con el Creador. Y para eso, para conectar, siempre vamos a necesitar la ayuda del Creador. Y desde ahí comienza el darle contento al Creador por medio de esa conexión. Lo más importante es no perder el punto en el corazón, verlo dentro de la sociedad, contemplar todo a través del punto en el corazón y ver todo a través del punto del corazón de los amigos. No hay basuras ni críticas. Todo lo que hay en relación a los amigos lo veo a través de esto, del punto en el corazón, yendo de Israel a Israel. Pesaj es pasar por encima. Y así es como voy avanzando. Y el Creador nos dará lo que necesitemos. Lo más importante es nuestro esfuerzo. Y una cosa más, queremos preparar las vasijas, las carencias. Eso se llama plegaria. La sabiduría de la Kabbalah dice que cuando la persona empieza a trabajar, tiene que hacerse dos preguntas. ¿Te dedicaste a la Torah, atraíste la luz y esperas la salvación? Y eso es lo que necesito, la salvación. De otro modo, todo lo demás en la vida, excepto la adhesión con los amigos, la revelación con el Creador, ¿qué más necesito aparte de eso? Y eso hay que preguntárselo, ¿es eso lo que necesito? ¿Lo que busco? Y otra cosita más, dice Senka. Se dice que ellos salieron en completa oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que realmente siento que no lo voy a conseguir nunca. Pero nos aferramos a Moshe y entonces logramos salir. Y se produce el éxodo. Kiev. Це сходи до тобі кожен раз стає все краще і краще і краще. А потім в кінці уроку він каже, що ми не повинні орієнтуватись на наші відчуття.
І наводить приклад Баль-Сулама та випробувань, які він пройшов. Ось що мається на увазі під цими сходами? Hay una pregunta, es una pregunta complicada, dice. Cuando una persona sube en los grados espirituales, en su sensación siente que se vuelve mejor, pero al final de la lección Rav explica que Bala Sulam realmente atravesó situaciones muy duras, desagradables, obstáculos muy grandes, especialmente antes de morir estuvo muy enfermo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué nos quiere explicar Rav al explicarnos esto? La pregunta está clara. ¿Qué significa estar cada vez mejor? Estar cada vez mejor desde la perspectiva del ego, está claro. Más llenado, más placer. Pero cada vez mejor puede ser también que estoy de acuerdo con el Creador sin importar lo que haga conmigo. Estoy de acuerdo con Él. Y desde la perspectiva de la persona, cuando escuchamos que Bala Sulam atravesó tales sufrimientos, enfermedades, lo podemos sentir desde el punto de ego, que Bala Sulam pasó por todo eso. Pero yo, como cabalista, acepto ese estado, estoy de acuerdo con ello. Porque Bala Sulam escribe: me alegro por los malvados que se rebelan, por el mal que se revela. Y eso es mal revelado. Entonces tenemos que delimitar desde dónde estamos interpretando cada vez mejor, desde la perspectiva del ego o desde la perspectiva de los cabalistas. Sí, buena pregunta. Hay un artículo de Bala Sulam, Revelación y Ocultamiento del Creador, 1 y 2. Cuando lo leí por primera vez fue como, wow, sentí que es alguna locura lo que estoy leyendo aquí. Tú vas de un estado en el que los amigos te parecen de una forma y el mundo te parece de otra, hermoso, y después todo se da la vuelta. Ves que los amigos son justos y felices y que todo en el mundo sufre y que hay desastres en el mundo y dices, ¿cómo es posible? Pero todo depende de tu actitud, de tu intención, cómo va cambiando. Y no tomas en cuenta el criterio mundano, físico, y no te importa el éxito físico. Lo miras tu relación con los amigos, con el Creador, y eso es lo que te importa, eso es lo que se convierte en tu bien. Y te centras en eso. Sientes cada vez más que no hay nadie más que Él y que Él es el bueno hacedor de bien y que hace que la luz brille para todos nosotros. Mujeres Hebreo 2. Gracias. Quiero preguntar también en relación a esto, porque es confuso. Rav también habló de esto ahora, que a menos que no aceleremos nuestro camino y hagamos lo que tenemos que hacer, podemos tener las ganas de huir del sufrimiento. Entonces, ¿podéis ayudarme a resolver la contradicción? ¿Cómo no querer huir por esta oscuridad? A través de estas preguntas aclaramos que ¿cuál es mi relación en la vida? Si yo me relaciono con mis amigos y con este camino
si lo hago porque quiero tener una buena vida, y conocemos esta forma de ver las cosas, pero no hablamos de esto. Nosotros es como que soplan desde arriba como un shofar, y entiendo que el Creador me da el mejor estado para mí en la decena corporal, en la espiritualidad, y si yo no siento esto, va a haber un despertar para que trabaje más. Es una llamada a que trabaje más. Pero si llego al otorgamiento, es como ganar la lotería. Y yo no tengo control en estos estados. El Creador determina toda esta secuencia de estados. Entonces, todo depende de que consideres que es mejor, según el punto de vista de la corporalidad o de la espiritualidad. El sufrimiento significa que me desconecto del Creador. Y el camino del bien, de la abundancia, es el camino que el Creador desea que yo transite y estar conectado con Él. Entonces, ¿qué significa estar conectado con Él? Que le veo a Él detrás de todo, que veo que Él está detrás de todo lo que me ocurre. Y no es fácil, voy a tener golpes. Cuando tenga golpes voy a pensar de dónde viene y para qué. Y estas dos preguntas ya hacen que dejes de sufrir. Subo por encima de todo esto corpóreo y me aferro a eso. Y eso nos trae de vuelta a los egipcios, porque los egipcios se refieren, me tratan con esa boca suave, con ese corazón suave. Bueno, trabaja en la decena y te sentirás bien. Pero tienes que destrozar esos argumentos intelectuales, esa razón intelectual, e ir por encima de ella. Si tú estás en ira, en ese temor reverencial, obtendrás todo en este mundo y en el siguiente. Pero todo lo que decimos aquí es con ayuda de la decena, con ayuda del Kli mundial que nos apoyan en el estudio. Ese es el entorno que nos trae los pensamientos correctos, que nos hace atraer la luz. Todo pensamiento, cada avance, cada cambio que la persona experimenta es solo a través de la luz que reforma. Por eso tenemos que aspirar a eso todos, todo el tiempo. Mac 11. Дорогие преподаватели, у меня вопрос от товарища. Скажите, пожалуйста, можем ли мы десяткой просить о получении всех светов Творца? En la decena, podemos pedir como decena recibir todas las luces del Creador. Bueno, podemos todo, claro. La pregunta por sí misma es que aquí, tu pregunta es muy correcta, porque nosotros trabajamos con la luz que reforma. La luz llega, aclara la situación para nosotros y entonces sabemos lo que significa subir por encima del ego. ¿Qué plegaria tenemos que hacer? ¿Cómo conectar para poder atraer esa luz que reforma? E incluso si no entendemos lo que es, si lo hacemos de forma mecánica, eso también está bien. Y una cosa más. Siento que Rab dijo, pídele al Creador, pídele el final de la corrección. Y el Creador te responderá mostrándote carencias. ¿Para qué necesitas este Gamar Tikkun? ¿Para qué necesitas estas vasijas y estas luces? Sí, Él es un director excelente. Él organiza todo bien. Él sabe cada etapa
sabremos qué necesito y cómo hacer esa plegaria genuina. Cada carencia que se revela es el Creador que brilla sobre ti y te muestra esas carencias. Y mira tu decena. Tenéis que llegar a esa petición y construir esa vasija para recibir esas luces. Último, Mac 47. У нас такой вопрос по поводу боящейся слова Творца. Такие Рабаш пишет, боящийся слова Творца в плане... Pregunta acerca de aquellos que temen al Creador. Он за то, чтобы идти дорогой Творца, но для... Aquellos que temen al Creador. Как это можно использовать? En el sentido de que una persona está dispuesta a recorrer el camino del Creador, pero recibir para sí misma. ¿Cómo utilizar todo eso en beneficio de la decena? O quizá tenemos que cambiar la palabra, quizá ese temor al Creador es... Bueno, si preguntas en ruso, el temor queda claro. Pero Irat Hashem, como dice ahí, ese temor reverencial hacia el Creador, ante Él, en relación a los egipcios que se sienten bien en este mundo y en el mundo venidero, significa cuando avanzo que quiero avanzar hacia los amigos, que quiero ver cómo otorgan. Esa es la diferencia. Es un vector diferente. ¿Es hacia mí o va hacia afuera? Va hacia los amigos y hacia el Creador. Entonces, dame posesiones, dadme abundancia, dadme algo bueno en esta vida y haré todo lo que quieras. Mitzvot y todo lo que tú quieras. Lo más importante es que yo me sienta bien en este mundo y en el mundo venidero. Ese es un irá, un temor al Creador. Y el otro temor al Creador es que queremos acercarnos a Él, tememos no poder hacerlo y tememos no poder amar a los amigos. Y eso por eso dice que el más puro de los egipcios, mátalo. Como que todo lo haces por el bien de la decena, que todo es absolutamente puro. Solo tengo que recibir un poquito de todo esto que hago. Entonces tengo que matar eso. ¿Qué significa? Cuando alguien viene a matarte, mátalo tú primero. Si el egipcio te dice esto es puro, esto está bien, puedes hacerlo, que tú recibas, entonces tienes que matar esos pensamientos. No relacionarte con ellos, sino pedir otros pensamientos. Quiero estar en otorgamiento, no estoy de acuerdo con esos pensamientos de recibir para mí. El Creador me da los pensamientos y quiero. Mis amigos no son egipcios, quiero recibir de ellos y adherirme a ellos, de sus luces. Quiero recibir sus pasiones, sus deseos, sus tendencias, las de ellos, las de los amigos. Ese es el enfoque correcto. Bueno, creo que pasamos por todo un proceso. Vamos a leer ahora el horario. El próximo evento es a las 2:30, hora de Israel, 2:30 de la tarde, comida de Pesaj. Y a las 3:20 de la madrugada, la lección matinal. Y después, a las 4 mañana, lección. Y ahora acabamos con una canción. בקרוב זה יתגלה, אחים בני כל העם הזה, כל כך שלמים מחוברים,
שרים מה טוב ומה נעים. אני לא תמים, זה לא חלום, סבלנו די